Hoy le estamos dando gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar al día 21, que es hoy, de nuestro ayuno como iglesia, que llevamos a cabo los primeros días del primer mes del año. Cada año lo hacemos y le damos gracias a Dios porque sabemos que es la bendición que tenemos para el resto del año. Y como dice el estudio de hoy, los que lo alcanzaron a hacer y los que no, a lo mejor lo van a hacer al rato. Y como dice el último estudio, no llegamos a un final, llegamos a una decisión. Llegamos a una decisión. ¿Cuál es esta decisión? La de caminar con el Espíritu Santo. Porque sabemos que todos los días estamos librando una guerra espiritual contra el mal, contra el maligno, que busca lastimarnos, que busca dañarnos, que busca herirnos, que busca matarnos, que busca despojarnos de las bendiciones que Dios ya ha preparado y que tiene para cada uno de nosotros en lo personal, en lo familiar, en nuestros trabajos, en nuestros negocios o empresas que Él nos ha concedido. Siempre estará buscando impedirlo. Pero si nosotros aprendemos a caminar diariamente en el poder y en la autoridad que Él nos ha dado, que es la persona del Espíritu Santo, es Dios mismo dentro de nosotros, caminando con nosotros, orientándonos, dirigiéndonos y marcándonos el próximo paso. Aunque nosotros quisiéramos el plan completo, dame el plan de aquí a 10 años, ¿qué voy a hacer? No, Dios es un Dios que nos enseña a vivir por fe. Y la fe es para hoy. Mañana será otro día. Amén. Mañana, ¿qué tienes que hacer? Este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Espíritu Santo, sé que estás conmigo. Me dormí, me acosté y me levanté porque tú me sustentabas. Y todos decimos, así de sencillo. Ya no hay más. Bueno, ya terminamos el mensaje, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo nos dijo antes de ascender al cielo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo estamos leyendo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que hemos sido investidos, hemos sido vestidos, tenemos una ropa que nos cubre totalmente de poder y autoridad. Por eso dice Lucas 10:19, reforzando las palabras de nuestro Señor Jesucristo: he aquí os doy potestad, poder, autoridad. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada. O sea que ya, aunque sabemos que Él quiere, aunque sabemos que Él desea, el que sabemos que está buscando de qué manera hacernos caer, nosotros sabemos que el poder del Espíritu Santo está en nosotros y que nos ha dado el poder para hollar. Alguien dice, ¿sabe qué quiere decir hollar? Hollar no quiere decir hacerle así, no. Quiere decir agarrar al alacrán, a la serpiente, al escorpión y darle remolineando. Dale, eso es hollar. Y aquí sales desbaratado. Así es que tenemos una victoria completa y total si nosotros aprendimos en 21 días a caminar con el Espíritu Santo. Y seguimos meditando en el Señor Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a caminar con Él todos los días de nuestra vida si Él es nuestra victoria? Aquel que camina sin Cristo, sin el Espíritu Santo,
vive en una constante derrota, tristeza, angustia y depresión, aunque de repente a lo mejor se levanta por ahí en una fiesta con gran cantidad de alcohol, con banda, con música, ropas o viajes, pero son tan efímeros, son tan pasajeros esas circunstancias y después vuelven a caer en tristeza. Por eso no es la abundancia de recursos materiales lo que es la victoria, sino la presencia de Dios en nuestras vidas, consolándonos, fortaleciéndonos, aconsejándonos y dirigiéndonos. Por eso el Espíritu Santo nos recuerda que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Y dice en Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Grábate eso. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Óyelo, las armas de nuestra milicia no son carnales ni espirituales, sino espirituales, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Durante los años en que Jesús caminó sobre esta tierra, Él dedicó su tiempo a enseñarnos los principios del reino. Principios que normalmente están en contradicción o en conflicto con los principios del mundo. Principalmente encontramos esas enseñanzas en Mateo 5, 6 y 7, que son el Sermón del Monte, y allí encontramos una porción que se llama las bienaventuranzas. Y encontramos ahí en Mateo 6, del 1 al 18, donde Jesús nos da la pauta, la norma, la regla por la cual cada uno de nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Esta pauta abarca o aborda 3 obligaciones concretas del cristiano, y que hoy viene a cerrar esta corona de bendiciones con la práctica del ayuno. Quiere decir, Él está dándonos una pauta de 3 obligaciones, de 3 responsabilidades, pudiéramos decir, que tenemos como cristianos, y que hoy viene a cerrar la corona de bendiciones que Dios tiene con la práctica del ayuno. Y este final de 21 días de ayuno de este 2026, encontramos esas 3 obligaciones y esas 3 pautas o 3 responsabilidades, que son el dar, el orar y el ayunar. Vamos a Mateo 6, que dijimos 3 y 4. Guardaos, mas cuando tú des limosna, cuando tú des, ahí está la palabra dar, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna ¿en qué? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un punto importante: dar, pero no lo des para que te vean, para presumir es que yo doy, sino para la gloria de Él. Y el que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Dáselo fuerte. Primer punto es dar. Segundo, cuando ores, leemos Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Ay! No saben qué poder hay en estas palabras. Punto número 3. 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Pero, me encantan siempre los peros, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿A quién se lo debemos demostrar? Sino a nuestro Padre que está, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, en esta porción, el Señor Jesucristo estaba enseñando y dijo: cuando ores, cuando tú des, cuando ayunes. Él dejó claro en esas tres afirmaciones que ayunar, orar y dar eran una parte natural, normal de la vida de sus hijos, y en este caso de los cristianos. Y debería dársele tanta atención al ayuno como se le ha de dar al orar y al dar. Por eso encontramos ahora también que Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, escribió una frase que el Señor quiere que apliquemos en esta mañana a nuestros corazones. Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Palabra que fue inspirada por Dios, escrita por Dios, para que hoy podamos nosotros entender que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. De igual modo, cuando se practican, quiere decir la ofrenda, la oración y el ayuno en la vida de un creyente, eso crea un cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente. Nuestro Señor Jesús, con su sabiduría, nos está dando los lazos de los que habló Salomón. Salomón, la sabiduría que tuvo, Dios se la dio, y él dejó escrito en la palabra: cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y nuestro Señor nos está dando los lazos que forman el cordón de tres dobleces. Y son, puedes repetir conmigo, el dar, orar y ayunar. Repítelo conmigo: son el dar, el orar y el ayunar. Tres dobleces que son fortaleza, resistencia y duración. Estos tres dobleces contienen fortaleza, resistencia y duración. Fortaleza, ¿por qué? Porque este cordón de tres dobleces soporta grandes cargas, muy pesadas. Puedes ponerle toneladas y ese cordón, esa cuerda está soportando. Es una fortaleza fuera de lo común. Soporta cargas muy pesadas y muy intensas. Pero también dijimos que tiene otro punto, que es resistencia. Quiere decir, porque soporta esas cargas tan pesadas y las resiste sin romperse. Sin romperse las resiste. Y se ha visto que un cordón de tres dobleces, cuando está soportando una cuerda tan grande, alguna de esas cuerdas se rompe,
pero las otras están entre la parte tejida, soportando y aguantando de tal manera que les da una resistencia fuera de lo común. Entonces, fortaleza, resistencia y duración. Porque al tener fortaleza y resistencia, sirve mucho más tiempo que cualquier otra cuerda. Una cuerda de un solo hilo se puede romper fácilmente, no tiene fortaleza y no tiene resistencia. De 2 hilos torcidos, tampoco no tiene esa fortaleza ni esa resistencia, por lo tanto, no tiene duración. Pero el cordón de 3 dobleces llega a tener fortaleza, resistencia y mucho tiempo resistiendo, aguantando, sirviendo, trabajando, más que las otras cuerdas. Por eso vemos que los fabricantes de cuerdas de los barcos en Europa, pero hay unas fábricas allá creo que en Rotterdam, Holanda, donde son uno de los puertos principales de Holanda, han declarado y han probado y comprobado que las cuerdas de 2, 3, 4, 5, 6, 8 hilos las han fabricado, las han probado, las han hecho pruebas de resistencia, de fortaleza y duración, y se demostró que una cuerda de 3 hilos tiene más resistencia, fortaleza y duración que cualquiera de los otros, de tal manera que estos estudios de estos fabricantes de cuerdas confirman lo que hoy estamos leyendo: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y todos decimos amén. Y muchas veces hemos aplicado esta frase a nuestras vidas. Por ejemplo, la aplicamos mucho cuando estamos oficiando algún servicio de acción de gracias para un matrimonio. Les decimos a aquellas personas que se están uniendo en matrimonio, que se unieron en el matrimonio ya, les decimos que en todos los asuntos de su vida, que ellos no se les olvide lo que la palabra escribió: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Eres tú, varón, tu esposa, mujer? Y si colocas como cuerda principal, alrededor del cual los otros 2 cordones se tuercen y empiezan a unirse, el cordón principal siempre irá al centro, uniendo las otras 2 cuerdas. Eso es lo que tiene el cordón de 3 dobleces. Hay una cuerda en el centro que con las 2 uniones de los lados le da una fortaleza, una resistencia y una duración tremenda. Y puedo decirles que será imposible que aquel matrimonio se deshaga o deje de ser si incluyen al Espíritu Santo en sus vidas. Entonces van a ser cordón de 3 dobleces. Así en cualquier otra cosa, si llega a haber una sociedad comercial de alguien y te unes con alguien en sociedad, pero ponen al Espíritu Santo en primer lugar, siguiendo sus consejos, sus normas, aquella empresa difícilmente va a dejar de ser o va a dejar de permanecer. Por eso, dáselo fuerte. Por eso el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Quiero decirles que Jesús lo llevó aún más lejos al decir: nada os será imposible. Y esto lo encontramos en Mateo 17, 20 al 21. Pero vamos a leer primero una lectura en Marcos 9, 14 al 29. Voy a leer rápidamente esta lectura. Y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, corriéndole a él, le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo: Maestro,
traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Esto fue un evento que presenciaron los discípulos. Esto que leímos fue lo que escribió Marcos. Fue la visión de Marcos. Pero Mateo, que era un publicano más disciplinado, él escribió el final de esta escena de esta manera. Mateo 17, 20, 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, allá Marcos no le dijo, pero Mateo sí les dijo: si tuvierais un poco de fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quiere decir que cuando nosotros juntamos el cordón de 3 dobleces de dar, orar y ayunar, nada nos va a ser imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género, una palabra que es la conexión, que es la llave que abre el poder de la afirmación, nada os será imposible, es la palabra pero. Pero nada os será imposible. Jesús le dijo a los discípulos que ellos necesitaban fe, incluso tan pequeña como una semilla de mostaza, pero les hizo una aclaración de que en ciertos casos se necesita ¿qué? La oración y el ayuno. El ayuno que también, fíjense, el ayuno que también es fe. Él les dijo: necesitan fe como un grano de mostaza. Quiere decir, aunque sea pequeña, pero necesitan fe. Dios no está diciendo 1 kilo, 10 kilos o 10 toneladas de fe. Dios está diciendo: con que tengas una pequeñita fe, pero la tienes, todo lo que pidas va a ser posible. Y vean lo que dijo. Dice: les hizo la aclaración de que en ciertos casos se necesita el ayuno, porque el ayuno también es fe. Óigalo, el ayuno también es fe. ¿Para qué ayunas? Para poder encontrarte con Dios, porque sabes que necesitas ver a Dios y estar en comunión con Dios. Orar es fe. Orar es fe. Hace mucho tiempo tuvimos unos estudios y creo que ahí va a ser necesario repasar.
La prueba más grande de la fe es la oración. Si tú no crees, ¿para qué oras? Si no tienes fe, ¿para qué oras? La prueba más grande de tener fe es que oramos, porque creemos, porque sabemos que Dios nos escucha y que Dios nos oye. Por eso, cuando Él dijo, orar es fe, ayunar es fe, y dar es fe. Claro, cuando yo doy mi ofrenda y doy mi diezmo, sé que tengo un Dios que provee, que cuida, que me da y que no me va a faltar nada, y por eso doy y doy, porque además Él dijo que será multiplicado. Damos porque tenemos fe. El dar es fe, el orar es fe y ayunar es fe. Y recordemos que el Espíritu Santo había conducido a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer. Por experiencia, Jesucristo sabía que este género de demonios no salía sino con oración y ayuno. ¿Dónde lo aprendió? Porque Jesús era un ser humano como tú y como yo. El Señor Jesús tuvo que aprender todas las cosas de su ministerio, de lo que Él era, de lo que tenía que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Y durante 40 días de ayuno Él aprendió muchas cosas que yo espero que tú y yo hayamos aprendido en estos 21 días de ayuno con este material. Y si no lo comprendiste, si no quieres volver a ayunar, vuelve a estudiar el material. Y yo sé que vas a poder crecer y desarrollarte. Léelo, tele como un devocional casi diario ahí para que puedas aprender que es necesario caminar todos los días con el Espíritu Santo. Pues el Señor Jesús fue llevado al desierto. 40 días estuvo con el Espíritu Santo sin comer, día y noche, recibiendo enseñanza. Seguramente una de las enseñanzas que el Espíritu Santo le hizo entender es que vas a ser victorioso, vas a vencer, vas a echar demonios que no pueden salir de otra manera sino a través del ayuno. ¿Y cuál fue la más grande demostración? Cuando vino el jefe de los jefes demoníacos, el mismo Satanás, a tentarlo. Y él, la primera vez, lo derrotó. La segunda, lo derrotó. Decláralo, lo derrotó. Y la tercera, porque estaba ayunando y orando. Es importante que nosotros entendamos que la misma experiencia del Señor, por eso nos hace reflexionar que si Jesús hubiera podido hacer todo lo que pudo hacer, ¿por qué entonces el Espíritu Santo lo llevó a ayunar? Si Jesús hubiera podido hacer todo lo que pude hacer sin ayunar, entonces debíamos de preguntarnos ¿por qué lo llevó el Espíritu Santo a ayunar? Porque hace falta para estar fortalecidos interiormente y ese poder del Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nosotros. Jesús supo, dáselo fuerte, Jesús supo cuando Él ayunó que había cosas sobrenaturales que solamente podían ser liberadas a través del ayuno. ¿Cuánto más deberíamos nosotros hacer del ayuno una práctica? No nada más de 21 días de ayuno. No queremos que este ayuno de 21 días a principios de año sea el ayuno de una práctica religiosa de costumbre, sino que sea el entrenamiento, el saber y el entender. ¿Para qué? Para que en los meses que nos faltan, tienes un problema, tienes una necesidad, hay una cosa importante por la cual interceder. Vamos a ayunar, vamos a juntarnos en tu casa de bendición, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, o tú personalmente, para que no se te olvide
divide, que hay una fuerza de un cordón de 3 dobleces que aguanta, que resiste y que dura si lo hacemos en ayuno. No te acostumbres a hacerlo solamente a principios de año. Es una de las cosas que tenemos en nuestros principios de fe como iglesia. Somos una iglesia que da, que ayuna y que ora. Por eso Dios se deleita en darnos ¿qué? Recompensas. Recompensas. Mateo 6, 16 y 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre. ¿A quién le vamos a mostrar que estamos ayunando? A nuestro Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso lo vimos en el ayuno, lo vimos cuando damos nuestras ofrendas y cuando oramos. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunamos, Dios nos recompensa con una mayor capacidad para vencer en la tentación. Dios nos da poder para vencer en la tentación. Lo vemos que Jesús venció al mismo jefe de los malos. Venció a Satanás mismo. Y nosotros, en la medida que nosotros aprendamos a ofrendar, a dar y a ayunar, vamos a recibir mayor poder y autoridad del Espíritu Santo sobre toda enfermedad, sobre toda opresión demoníaca, sobre todo espíritu de depresión, de angustia, de ansiedad. Si tú estás pensando, ay, en mi casa hay esto, o yo estoy sufriendo de esto, o fulano de tal tienen depresión y ansiedad, entonces ¿qué vamos a hacer? A unirnos con ellos en oración, en ayuno, fortalecer y echar fuera a esos espíritus que han estado oprimiendo. Tenemos poder para hacer morir las obras de la carne, como son el adulterio, la fornicación, la lascivia y la lujuria. Hay muchas personas y creyentes que están luchando con estos pecados porque son demonios muy poderosos, pero no son motivo para justificarnos y decir, es que el demonio es muy poderoso, por eso sigo en adulterio. O por eso ando en fornicación. O eres de esos hombres que ven con lascivia a toda la mujer. Nada más ven una y ya están pensando en sus cabezas. ¡Qué ofensa eres al Espíritu Santo que mora en ti si tú eres un cristiano! Entonces tenemos que entender que hay ciertos espíritus que tenemos que renunciar, pedirle la fortaleza al Señor. A lo mejor tienes que empezar a ayunar por ti, porque seas libre de esos demonios de lascivia, de lujuria. Y también para las mujeres, porque también hay mujeres muy lascivas y muy lujuriosas. A veces pensamos que nada más el varón. No. El deseo comenzó en Eva. El que consumó el pecado fue Eva. Y tentó al marido con mira, no hace mal, no me he muerto, está delicioso. Esto es para que aprendamos, tanto hombres como mujeres, a reconocer que somos débiles y que necesitamos vivir fortaleciendo nuestra vida con las armas espirituales. Por eso, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y le fue impuesta una dieta de la que él no podía participar por ser del pueblo de Israel, él pidió gracia al jefe de los eunucos que lo cuidaba, que le diera la oportunidad de cómo él, sin comer los alimentos que le pedían y sin beber lo que bebía el rey, lo que estaba haciendo Daniel era un ayuno que hoy, ahora en este siglo XXI, se conoce. ¿XXI todavía?
Pues ya estamos en el siglo XXII, ya en el 21, estamos en este siglo XXI. Nosotros conocemos como el ayuno de Daniel. Hay hasta libros que el ayuno de Daniel. ¿Y de qué trata el ayuno de Daniel? Vamos a ver lo que dice la palabra en Daniel 1, Daniel 1:8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué lo puso en gracia? Porque había tomado una decisión. Por eso dijimos en el primer comentario, llegamos a nuestros 21 días de ayuno, pero no llegamos al final del ayuno. Llegamos al día 21 tomando una decisión. De ahora en adelante, no nada más va a ser un ayuno al inicio de año, sino va a ser la disposición de no contaminarnos, sino al contrario, fortalecernos cada día en la decisión de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces le dijo, y temo a mi señor el rey, y el jefe de los eunucos le dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel, que estaba puesto a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua para beber. Quiere decir que la dieta que Daniel le estaba sugiriendo para su ayuno era solo agua y verduras, legumbres, nada de carne, nada de vino, nada de bebidas endulzadas y azucaradas, sino que él había decidido tomar un ayuno de esa manera. Por eso vemos que después de los 10 días, Dios le hizo encontrar gracia, fortaleció su cuerpo. A veces no pensamos, es que me voy a debilitar. El diablo te dice, ¿para qué haces ayuno? Es que yo no puedo hacer esto. Trata y pruébalo, y estoy dando esto para los ayunos que vendrán para los meses siguientes, según tu necesidad y según la necesidad de la misma iglesia. A lo mejor tendremos que hacer algún ayuno por una petición especial, por una necesidad especial, por nuestro gobierno, por nuestro país, por las naciones, por lo que está sucediendo en el mundo, por Israel. Necesitamos muchos motivos de oración y por los cuales ayunar y declarar victoria. Por eso vemos que el ayuno hace, y vemos que la recompensa de Dios le dio a Daniel. Vean la siguiente, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Fíjense, les dio la recompensa de Dios por su ayuno. Dice que Dios te va a recompensar ¿en qué? En público. Dios te va a recompensar en público. Lo que tú hiciste en secreto, sin que nadie lo sabía, lo hiciste por Él. Él te va a recompensar en público. Y no nada más con dinero, con recursos. Te va a dar salud, te va a conseguir muchos deseos de tu corazón. O como con Daniel, Asael y Zacarías. Dice, vean lo que dice. A estos 4 muchachos, Dios les dio, lean conmigo, conocimiento. ¿Qué más? E inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Le dio interpretación de sueños. Pero vean lo que dice, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló una vez, 2 veces,
3 veces, no, ¿cuántas? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Wow! Esto es motivo de asombro. Dáselo fuerte, no estás glorificando a nuestro Dios. Que cuando hacemos un ayuno, imagínate, no sé cuántos hicieron un ayuno genuino, real, delante de Dios, que están recibiendo, jóvenes que hoy están recibiendo sabiduría en toda ciencia, inteligencia y con todo conocimiento, visiones y sueños para interpretar, dones espirituales. A veces no cansamos de entender la oportunidad que acabamos de tener, y si tú no lo hiciste, arrepiéntete y di, chíspale, porque no lo hice, porque Dios recompensa de maneras que tú no te imaginas, como lo hizo con Daniel. El ayuno hace que podamos oír con claridad la voz de Dios. Siempre estamos diciendo, Dios, háblame, ¿qué voy a hacer, Dios? Y sentimos un silencio, porque espiritualmente no estamos preparados. Estamos llenos de deseos carnales, de pasiones, hacemos todo, le damos el primer lugar a todo menos a Dios. Por eso se llama primer mes del año. Ustedes se llaman primicias. Darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que darle, tenemos que escuchar con claridad la voz de Dios a través de la Escritura, a través de las predicaciones. A mucha gente llega y oye la predicación, el Espíritu Santo está con él, estaba preparado en el ayuno y dice, sí, esto es así, es cierto, Dios me lo dijo, yo lo entiendo, ahora lo creo, lo voy a vivir, lo voy a hacer, porque está haciendo luz para tu mente. Pero hay muchos que entran, oyen la predicación y ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No alcanzo a entender. Obviamente necesitamos la luz que solamente el Espíritu Santo está. Pero si estamos aquí y estamos pensando en lo que voy a hacer y lo que voy a ir a comprar y lo que voy a hacer, tú mismo estás permitiendo y dándole lugar al diablo en tu mente, aquí dentro del templo, para que te distraiga y no puedas aprender las cosas que Dios quiere revelarte y quiere darte. Por eso vemos que muchas veces nos habla diciéndonos el Señor qué hacer y qué no hacer. Eso es recompensa. Cuando el Señor te dijo, no hagas esto, ¡wow! Y después te vas a dar cuenta que te libró. O haz esto, dándonos salud si estamos enfermos, o manteniendo nuestra salud. Porque muchas veces pensamos, es que yo no estoy enfermo, ¿para qué tomo la cena? ¿Para qué la temas? Para mantenerte en salud. Porque el cuerpo de Jesús es sanidad, es poder. El ayuno nos hizo durante estos 21 días y nos otorgó sabiduría y darnos prosperidad económica en nuestras relaciones, en el hogar, en nuestro centro de trabajo. Todas ellas son recompensas, bendiciones de Dios. Sin contar las grandes victorias que van a venir, las que Dios nos está dando y nos va a dar sobre el enemigo. Todos los días, al guardarnos y protegernos de sus ataques, de peligros que ni cuenta y muchas veces ni cuenta nos damos que nos libró. Ibas a chocar en la esquina, algo hizo que no pasara y pasó un auto, o pudiste haber tenido un accidente de muerte y el Señor te libró. Poderosos días de victoria. Victorias donde el enemigo tenía el control sobre nuestros seres amados. Los tenía sumergidos en circunstancias tristes y adversas y de engaños y mentiras. Y Dios, a través de nuestra oración, de nuestro ayuno, los va a libertar, los va a sacar, los va a llevar adelante. Aquello que no creíamos, que era imposible, se va a cumplir la palabra de Dios. Aún lo imposible nos va a ser hecho posible. Cordón de 3 robleces no se rompe pronto. Si practicamos el cordón de 3 dobleces, nada será imposible para nosotros. Y todos decimos, por eso decimos,
repite conmigo: el dar y ayunar son fuentes secretas de poder espiritual. El dar, orar y ayunar son fuentes secretas de poder espiritual. Y quiero compartir con ustedes un testimonio del pastor Mahesh Chavda, que vive en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Un testimonio que él relata en su libro, por si lo quieren ver o comprar. Se llama La potencia oculta del ayuno y la oración. La potencia oculta del ayuno y la oración. Cuando yo compré ese libro y lo leí, ese testimonio que saca en su primer capítulo me impactó tanto que año con año lo comparto con ustedes. Muchos tal vez no lo conozcan, otros tal vez solamente lo van a escuchar por primera vez. Pero esto a mí me revolucionó y me motivó a entender la importancia que es vivir en santificación, apartados del mal, del maligno, viviendo nuestras vidas oyendo la palabra de Dios, orando con Él, hablando con Él, ayunando cuando es necesario ayunar. Y bueno, voy a comenzar porque dice, y nada más doy un informe acerca de él. Mahesh Chavda es un hindú que se convirtió cuando una misionera de origen bautista, denominación bautista, fue a Kenia, África, a pedir un vaso de agua a su casa. Cuando él salió, era un jovencito, fue a darle el vaso de agua y entonces ella le regaló una Biblia. Un vaso de agua, una Biblia. Y dice que entre los hindúes tienen una frase: que tú eres y serás un buscador de la verdad. Cuando él comenzó a leer los evangelios y vio que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí todo es una historia. Lo importante de que él era de una familia de militares hindúes. Él era hijo de un militar hindú y por lo tanto, acuérdense que la India estaba bajo el protectorado inglés. El ejército que estaba en Kenia, en África, después a su familia la trasladan a Inglaterra y él se viene a vivir a los Estados Unidos. Y ya es una historia, su conversión muy interesante. Pero dice, él se fue a Estados Unidos a estudiar teología. Y voy a leerles, y quiero que me tengan paciencia. Voy a correr en la lectura y a pararme en los momentos que siento que deben de entender. Cuando estaba en mis primeros pasos con Jesús, me fui a Lubbock, Texas, a trabajar en un hospital para niños impedidos mentalmente. Así como Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ir al desierto, yo fui impulsado para entrar en mi propio desierto en Texas. Y en ese desierto era esta escuela estatal para niños profundamente desvalidos. Fue uno de los lugares más trágicos que pude haber elegido. Mis días estaban llenos de desgarradoras horas de interacción con niños muy lastimados, en una atmósfera saturada de olor muy repugnantes que ustedes pueden imaginar. Los niños con los que trabajé no tenían control de sus funciones y de sus esfínteres urinarios y muchos de ellos de sus esfínteres de fecar. Muchas veces se embarraban ellos mismos con excremento y también embarraban las puertas. Se embarraban ellos mismos y cuando uno se acercaba lo embarraban a uno también. A mí me embarraron en muchas ocasiones y a menudo me preguntaba: Señor,
¿Es esta tu voluntad? ¿Realmente tú me trajiste aquí? No mucho tiempo después llegué a entender que el Señor me había enviado ahí por medio de un soberano llamado para enseñarme más de Él. Porque ese lugar fue mi escuela personal del Espíritu Santo. Había cientos de pequeñitos ahí, y la mayoría de ellos habían sido abandonados o desechados por sus propios padres, aunque oficialmente estaban protegidos por el Estado. En realidad eran como pedacitos de humanidad destruidos, a quienes nadie quería ver, ni por quien nadie veía ni los reclamaba. El Señor me dijo: mi palabra dice que si tu padre y tu madre te abandonaran, yo te recogeré. Y quiero que vayas y llames a esos pequeños, y que tú seas el que va a llevarles ese mensaje. Tú vas a hablarles de mi amor. Yo voy a ir a atenderlos a través de ti. Así, dice, así que fui. Durante las primeras 9 horas, yo trabajaba con los niños que podían caminar. Luego tenía que ir a otras salas no ambulatorias para trabajar con bebés que tenían daños cerebrales. Algunos habían nacido de madres adictas a la heroína. Otros llegaron ahí después de haber sido brutalmente golpeados y heridos por sus padres alcohólicos en ataques de ira o de delirio. Y todo esto causado por el alcohol. Estos bebés permanecían en las pequeñas cunas hasta que eran demasiado grandes para caber en ellas. Y yo tenía que levantarlos en mis brazos y mecerlos suavemente, porque me sentaba en una silla mecedora que había en esa sala. Y mientras ellos lloraban, yo oraba en lenguas espirituales, porque ya no sabía más que decir. Simple y sencillamente sabía que Jesús los amaba y que yo también los empezaba a amar. Era como si Jesús hubiera quitado un pedacito de su corazón y lo hubiera puesto en mí. Realmente yo empecé a amar a esos pequeños con el amor de Jesús. El Señor, a partir de ese momento, empezó a obrar y empezó a sanarlos. De pronto me di cuenta que estos pequeños, que supuestamente nunca podrían caminar, estaban caminando. Una niña cuya historia clínica decía que ella había nacido ciega, empezó a ver y a hablar. Cada vez que yo entraba en la habitación, así en silencio, sin hacer mucho ruido, ella oía, me veía, se daba vuelta, me miraba y extendía sus bracitos para que yo la tomara. Yo iba, la abrazaba y nunca me pude imaginar los milagros que el Señor empezó a hacer con su amor. En ese tiempo fui asignado a lo que era conocido como la unidad psicológica para administrar técnicas en cuanto a la modificación de la conducta de algunos niños. Estas técnicas estaban diseñadas para enseñar solamente a chicos de 15 a 20 años de edad. Enseñarles cómo abrocharse los cordones de sus zapatos, cómo ir al baño sin ningún tipo de ayuda. Nunca olvidaré el día en que conocí a un chico de 16 años en ese grupo, a quien yo llamé Esteban. Esteban era una víctima del síndrome de Down, una forma de retraso mental de moderado a severo, a menudo caracterizado por una capacidad mental reducida y por ciertas deformaciones físicas. Pero Esteban estaba afligido por algo mucho peor que el síndrome de Down.
Este joven era impulsado por una fuerza sobrenatural que de repente lo agarraba y lo hacía gritar desesperadamente. Y dice, y se golpeaba su rostro a puñetazos él mismo hasta hacerse sangrar. El personal de la unidad psicológica de la escuela tenía permiso legal de la oficina, del permiso legal de los oficiales del estado de Texas para poner a Esteban bajo una terapia de choques eléctricos. Les dieron permiso que durante 6 meses le dieran choques eléctricos. De tal manera, dice que con esta administración de efecto negativo, cada que él se pegara, le daban choques eléctricos para que viera que lo que él hacía le causaba que le dieran choques eléctricos, a ver si él aprendía a no golpearse su cara. Llevaban un análisis de la mejoría o la no mejoría de los pacientes. Ellos graficaban su comportamiento durante todo el tiempo, y yo pude ver sus gráficas y que su condición empeoraba cada vez más en lugar de mejorar. Mientras estuve ahí, vi su rostro que parecía como la piel de un cocodrilo, así llena de unas cosas duras, deformado, sus ojos apenas se veían, sus cejas, sus orejas, toda su piel eran unas escamas y unas costras de los golpes que se daba. Finalmente, los asistentes ya no pudieron más. No funcionó durante 6 meses los choques eléctricos, que le pusieron unas varas en sus manos para que no pudiera doblar y no pudiera golpearse. Vemos que le ataron las manos a unas varas de madera, y el único problema era que los otros jóvenes de su dormitorio ahora inventaron un nuevo juego: perseguir a Esteban y empujarlo. Y cuando él se iba cayendo, no podía, como estaban amarrados sus brazos, no podía alcanzar a poner, y caía sobre su rostro, se golpeaba sus labios y a veces contra las camas que estaban a un lado, de tal manera que se la pasaban riéndose, burlándose de él, y él llorando angustiadamente. Les gustaba correr detrás de él y lo empujaban tan fuertemente que le hacían perder el equilibrio y golpearse una vez tras otra vez, sin tener la menor oportunidad de protegerse. Muchas veces lo encontré sangrando por su nariz, sus labios y su boca. Aquella piel engrosada, aquella nariz ya deforme. Cada vez que yo venía, sentía el amor de Dios a través de mí. Yo no puedo decir, dice él, que era yo quien lo abrazaba, sino era el amor de Dios, porque era algo superior a mí. Él ponía su cabeza en mi hombro para llorar. Finalmente dije: Señor, tú me dijiste que me habías enviado aquí para amar a estos niños. ¿Cuál es la respuesta que tienes para Esteban? Escuché muy claramente la voz del Espíritu que me decía: esta clase no sale sino con corazón y ayuno. Cuando yo escuché esto, yo asistí a un seminario por 4 años y había obtenido mi grado de bachiller en teología, y nunca me habían hablado del ayuno. Y yo no recordaba que la Biblia decía: este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahí estaba el Espíritu Santo recordándomelo. Por eso nosotros podemos entender que entonces dije: ayunar, ¿eso quiere decir no comer ni beber? Él no sabía, este hombre, ayunar. En su vida había ayunado. Entonces dice: si esto dice la Biblia, y lo leí, y entonces
pude ver cómo Jesús liberó a aquel muchacho que estaba atacado por aquel espíritu que lo arrojaba al fuego, que lo quería matar, que lo quería lastimar. Y entonces yo entendí que aquel muchacho no estaba enfermo de alguna cosa física, sino que estaba siendo atormentado por un espíritu demoníaco. Porque cuando el Señor Jesucristo lo echó afuera, le dijo: espíritu sordo y mudo, sal de él. Y entonces no comí ni bebí nada por 3 días. Durante esos 3 días para mí fue un tormento, que veía cómo los compañeros se lavaban las manos y decía: ¿cómo tiras el agua? ¿Qué es para beber? Se sentía desesperado por no poder beber. En su 3er día, cuando olía que la gente estaba comiendo sus hamburguesas, él sentía un tormento, como decía: ¿cómo estás tú haciendo un ayuno? ¿Para qué? Y en la palabra y el demonio atacándome para que suspendiera el ayuno. No lo suspendí. 3 días sin comer agua, sin beber, sin comer ni beber, y no corté. Hasta el 4.º día el Señor me dijo: bebe agua. Y empecé a beber agua. No corté el ayuno de comida, solamente por agua, hasta el día 14. 14 días estuve sin comer, solamente bebiendo agua. Entonces el Espíritu me habló y me dijo: ahora ora por Esteban. Ora por Esteban. Cuando llegué a la escuela por mi cambio de turno ese día, llevé a Esteban a mi pequeña oficina y le dije: Esteban, sé que tu mente podría no entender lo que te voy a decir, pero tu espíritu, el espíritu que Dios te dio, que eres tú, Esteban, es eterno. Y quiero decirte que Dios te ama y que tú eres un hijo de Dios, y que yo soy un siervo de Jesucristo y he venido a predicarte que Cristo vino a salvarte y que vino a morir en la cruz del Calvario. Y le predicó y le dijo: y Él vino a liberar a los cautivos como tú. El demonio te ha estado atormentando y te ha estado queriendo que te mates y que te destruyas. Y dice que él quería hacer con las tablas amarradas y quería golpearse mientras oía aquello, pero a la vez estaba atento. Y dice, luego le dije: espíritu malo, espíritu destructivo de mutilación, deja de golpear a Esteban. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Dice que cuando él dijo eso, Esteban fue levantado al aire y fue arrojado como a 2 metros contra la pared. ¡Pau! Dice que golpeó porque estaba levantado como a 1 metro, y entonces pegado a la pared empezó a deslizarse hasta que cayó al piso. Cuando Esteban dio contra la pared y dejó salir de su boca un suspiro como de descanso. Inmediatamente un olor como a huevos podridos, como azufre ardiendo, llenó la habitación. Me acerqué, pensé que estaba muerto, pero no, estaba respirando. Abrió sus ojos y se me quedó mirando, muy diferente a como miraba antes. Me atreví a quitarle las tablas, las amarras, y entonces vi que empezó a tocarse su cara. Ya no se empuñaba sus manos para golpearse. Dice, se tocaba su rostro, se tocaba sus labios, se tocaba su nariz
Se tocaba sus orejas, que estaban rotas y inflamadas siempre. Ese inolvidable momento, dice: el Señor me reveló cuán poderosas son las armas que Él nos ha dado. ¿Para qué? Derribar fortalezas y liberar a los cautivos, gracias a la oración y al ayuno. En pocos meses, Esteban era otro, caminando, hablando, con sus limitaciones de síndrome de Down, pero era otro niño. Ya los demás amigos lo respetaban. Ya veían que no podían hacer, que él se valía mucho más que todos ellos. Y dice que su piel, su cara, fue una recuperación milagrosa y sobrenatural. Por eso, nosotros hoy terminamos estos 21 días de ayuno y creo firmemente que Dios ha abierto nuestra mente, nuestro entendimiento, para darnos cuenta de que la guerra espiritual es real, es genuina, que debemos de vivir apartados del mal y del maligno. Es decir, cuidándonos de hacer caso y oído a la voz del maligno para que hagamos el mal y para que pequemos haciendo lo malo. Que aprendamos a santificarnos y caminando con el Espíritu Santo conforme lo hicimos estos 21 días. Y nuestra oración hoy es: ponte de pie. Repite conmigo: Espíritu Santo, gracias por caminar con nosotros durante estos 21 días. Hoy tomamos la decisión de seguir caminando, tomados de la mano contigo, cada día de nuestras vidas. No queremos avanzar el resto de este año, ni los años siguientes, sin tu presencia, sin tomarte en cuenta en nuestras decisiones, sin tu dirección. Gobierna nuestros pasos, gobierna nuestros pensamientos y nuestras palabras, ahora y por siempre. Amén. El mismo Espíritu que estuvo con Mahesh Shabda, que ha estado con nosotros estos 21 días de ayuno, hoy está aquí, hablándonos a muchos de los que están aquí, que todavía no le entregan su vida a Jesucristo. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, quiere decir que no sabes a dónde estás yendo. Porque el que no tiene a Jesucristo, te lo voy a decir, está caminando a la muerte eterna. El día que el Señor te llame a cuentas, vas a ir a un lugar terrible. No quiero ni mencionarlo, pero ya sabes cuál es. Pero hoy Dios te trajo aquí para que seas salvo o salva y tus pecados sean perdonados. Estás oyendo la voz del Espíritu Santo, porque es el único que nos habla y nos dice: arrepiéntete, cambia de rumbo, cambia tu estilo de vida, sé un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Sé una mejor persona en todas las dimensiones de la palabra. Pero necesitas, dice el Espíritu Santo, te lo dice: ábrele tu corazón a Jesús y llámalo a entrar. Y en este momento yo te voy a guiar en una oración para que llames a Jesús, para que entre en tu corazón y tú le entregues tu vida a Él.
y Él te va a tomar en sus manos, te va a salvar, te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Cierra tus ojos, si ese es tu caso, y repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que he hecho lo malo, que he pecado, que me he apartado de una vida digna y limpia. Y hoy te pido perdón. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho, de todos mis pecados. Sé que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para que mis pecados fueran perdonados y limpiados. Por eso te invito para que entres en mi corazón, me salves y me limpies de toda mi maldad. Yo quiero ir al cielo. No quiero ir a ese lugar de tormento para la gente que no se ha arrepentido y que no te ha recibido en su corazón. Por eso hoy yo quiero hacer la diferencia. Quiero entregarte mi vida, que tú la tomes en tus manos. Entra en mí, perdóname, sálvame y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, por perdonarme. Ahora sé que voy camino al cielo y no al infierno. Ahora sé que soy tu hijo y tú, Dios, eres mi Padre Celestial. Amén. Dáselo fuerte. Si tú hiciste esta oración, levántame tu mano derecha para yo darle gracias a Dios por ti. Así como yo lo estoy haciendo, levanta tu mano en alto donde hiciste. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Pasen rápidamente. Voy a orar por ustedes, voy a ponerlos en las manos de Dios y voy a orar por sus familias y por sus hogares. Pasen acá al frente, no se queden en su lugar. Pasen, pasen, pasen. Acá los espero. Pasen, pasen, pasen. Salvación, salvación y vida eterna. La felicito, la bendigo por esta decisión. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo
Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendigo a estas damas, a estos caballeros. Te doy gracias por su salvación. Te doy gracias por su sanidad. Te doy gracias por la provisión que tú has hecho en su necesidad. Te doy gracias por las liberaciones que has hecho esta mañana en sus vidas. Todo espíritu maligno ha salido de sus vidas y se va fuera de sus vidas. Todo espíritu de tormento, de acusación y de culpa se van fuera de este lugar y nunca más vuelven a atormentarlos a ellos. En el nombre de Jesús declaramos tu victoria, una victoria completa y total. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que en el nombre de Jesús les va a dar un abrazo y les va a decir: bienvenidos al reino de Dios. Dios Todopoderoso está aquí y Él no quiere que muchos de ustedes que ya son creyentes, que se habían alejado de Él, que se habían apartado de su camino, que han estado haciendo lo malo y ya tu conciencia no te deja en paz. Hoy Él te dice: reconságrame tu vida a mí. Yo quiero limpiarte. No te importa quién te pueda ver o no ver. Yo quiero tomarte de tu mano y abrazarte. Jesucristo te está diciendo: yo te perdono. Pasa al frente rápidamente. Pasa al frente rápidamente. Reconságrale tu vida, entrégale tu vida y dile: Señor, perdóname. Perdóname. Santifícame, úsame para tu gloria. Y ahí me encuentro en lo incierto. Camina. El Señor Jesús quiere que comiences el año en victoria. Él quiere que comiences este año en victoria. En ti mis
aquí hoy con nosotros. El Señor Jesús ve nuestros corazones. Los fariseos le llevaron a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Todos iban con piedras para matarla. El Señor les dijo: el que esté limpio de culpa sea el primero en tirar la piedra. Y uno a uno de ellos, uno por uno, fueron soltando sus piedras y se retiraron hasta no quedar ninguno. Así estamos nosotros hoy aquí delante de Jesús, reconociendo que hemos pecado, porque Él le preguntó a ella y le dijo: ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Ella volteó hacia un lado y no vio a nadie. Ninguno te condenó y no vio a nadie. Y Jesús le dijo lo que te está diciendo a ti hoy en este momento. Escúchalo. Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! Vámonos con el perdón. El Señor nos está diciendo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vuélvete a tomar de las manos de tu Señor. Vuélvete a tomar de las manos de Jesús. Él nos está dando un abrazo y nos está diciendo: este es un domingo de celebración. Celébrate que estás nuevamente en victoria. Vete y no peques más. Y todos decimos: amén. Un abrazo. Salgamos en victoria.